Vamos a conversar por qué tú eres una persona muy especial, como yo también soy especial y como todos los seres humanos somos especiales. ¿De dónde venimos? Nuestros cuerpos vienen por la unión de una célula que da una madre y una célula que aporta un padre, o sea, un varón y una mujer, ¿verdad? Aquí están las dos células. Esta se llama el óvulo en la mujer, esta se llama el espermatozoide en el varón. Ya por nuestras clases de biología en la escuela ya más o menos sabemos todas estas cosas, así que vamos en concreto a contarles que todas las mujeres nacen en sus ovarios con 200.000 a 400.000 folículos primarios, que son células que en algún momento del ciclo menstrual, que es durante llamado ovulación, va a madurar uno solo de ellos, ¿verdad? Fíjense, de todos esos 200.000 a 400.000, uno es escogido, ¿verdad? Y después vamos a ver en la parte del varón también como de tantos millones, solo uno es escogido, y si se unen nos han formado a ti y a mí. Nuestra vida es un milagro porque es una escogencia única, exclusiva de dos células que tienen material genético y que nos van a dar las características similares a las de nuestros ancestros desde Adán y Eva para acá, porque el código genético, ¿verdad?, ha estado presente y se va heredando de persona a persona, y de nuestros padres en especial hasta sus características psicológicas vamos a poder heredar de ellos. Según el British Medical Journal, hay un estudio canadiense del 2003 que dice que, bueno, que durante la ovulación casi siempre solo hay un óvulo saliendo del ovario para ver si puede encontrarse con algún espermatozoide y producir un ser humano o no. Pero hay veces en que eso puede ocurrir, pueden ser dos óvulos los que salgan, por eso es que las mujeres tienen de 200.000 a 400.000 folículos primarios que se convierten en óvulos. O sería extremadamente raro más de dos óvulos, ¿no? Entonces eso se creía siempre que era un 20% de las mujeres podían ovular más de dos óvulos al mismo tiempo, ¿verdad? Uno después del otro durante la misma menstruación, ¿no? Pero estudios más recientes dicen que eso puede ocurrir con más frecuencia, hasta un 40%. Entonces, la parte del hombre es la parte de los espermatozoides. En cada eyaculación varonil ocurren 3 centímetros cúbicos aproximadamente de líquido seminal, y en un solo centímetro cúbico hay de 200 a 500 millones de espermatozoides. Eso multiplicado por 3, y esa es la lucha que vamos a tener durante la persecución del óvulo, ¿no? La lucha de los espermatozoides. Hay un libro famoso que se llama La guerra de los espermatozoides. Ahorita vamos a mencionarles contra qué cosas luchan los espermatozoides para poder sobrevivir y poder alcanzar el logro de introducirse en un óvulo. Estas son las características. Las mujeres todas tienen en sus secreciones vaginales un grado de acidez que es malo, perjudicial para los espermatozoides, ¿verdad? También el sistema inmunológico, glóbulos blancos, glóbulos rojos, inmunoglobulinas que los pueden atacar. Hay algunas mujeres que pueden desarrollar alergia al espermatozoide o alergia al líquido espermático, y entonces está el sistema inmune importante ahí. Está también el moco cervical, o sea, la secreción natural, normal que producen todas las mujeres, que va aumentando desde la menstruación hacia la ovulación, se va haciendo más transparente, más lubricativo, o sea que produce más sensación de mojado, más abundante, se puede estirar con más facilidad, ¿verdad? Empieza siendo como gomoso, como más opaco, como más amarillento, ¿verdad? Y entonces mientras más ligero, más elástico, más fértil, más fácil es al espermatozoide
lograr su objetivo de encontrarse con el óvulo y fertilizarlo, o sea, producir un ser humano, ¿no? Entonces, vamos a ver también aquí en el útero cómo pueden haber barreras físicas. Puede la mujer haber tenido endometriosis, que cada vez que tiene menstruación, el líquido del endometrio que está fuera del útero puede producir cicatrices y dañar a las trompas. Hay enfermedades de transmisión sexual como la gonorrea, la clamidia, que pueden, o la enfermedad pélvica inflamatoria, ¿no? Que pueden producir cicatrices, mucosidad, obstrucciones dentro de las trompas y no permitir el paso del óvulo o del óvulo fecundado, ¿no? Y obviamente cosas mecánicas como dispositivos intrauterinos en el útero van a causar una reacción química, ¿verdad? Que no va a permitir que el endometrio sea apropiado para que se pueda implantar ya el bebito que tiene 7 u 8 días de vida. Vamos a seguir adelante. Cuando se estudia la pareja por infertilidad, por dificultad en lograr un embarazo, se le hace un conteo de espermatozoides al varón, y si hay menos de 20 millones, pues hay infertilidad. Pero no solo es el conteo lo importante, sino también la movilidad que ellos tengan, el aspecto también físico, ¿verdad? Y también la motilidad, qué tanto se mueven, ¿verdad? Qué tanto pueden nadar en ese medio, ¿no? Este es un diagrama del ovario real, ¿no? Con sus folículos primarios. Vean que aquí hay muchos folículos, ¿verdad? Y hay de 200, si uno los cuenta microscópicamente, pues hay millones, ¿no? No millones, pero dijéramos 200.000, 400.000 por ahí, y solo uno de esos va a madurar en cada menstruación, cada ovulación en realidad. Acuérdense que la ovulación ocurre 2 semanas antes de la menstruación. El tiempo de una menstruación a la ovulación es muy variable, o sea, la etapa preovulatoria y puede ser cambiada por la tensión emocional, el estrés, etcétera, ¿no? Este es un diagrama más o menos. Aquí están los folículos esos que les enseñamos en el anterior. Eso va creciendo y solo uno de esos va agrandándose. Entonces eso va a soltar el óvulo hacia el espacio de la pelvis para que las trompas lo puedan absorber. Estas son las trompas uterinas o trompas de falopio con sus fimbrias aquí. Esto es como como succiona, como una aspiradora, ¿no? Que durante la ovulación se va acercando y acercando y se pega al ovario para recibir a ese óvulo, ¿no? Esto tiene movilidad, esto se está moviendo constantemente. Entonces el objetivo es que estos espermatozoides que van viniendo por acá lleguen a luchar. Entonces los que luchan ya pegados al ovario, al óvulo, perdón, son apenas una cantidad muy pequeñita, tal vez alrededor de unos 100, ¿no? O sea, la competencia es muy dura. Acuérdense que son millones de espermatozoides que están luchando por conquistar este óvulo, y usted lo ha hecho, usted lo logró, a usted alguien le ayudó a que lograra esto, ¿no? Vamos a seguir adelante. O sea que en general todas las mujeres naturalmente, ¿verdad?, tienen la capacidad de quedar embarazadas 400 veces, ¿verdad? Obviamente eso no es la realidad, pero sí es posible, porque cada ciclo menstrual de cada mes, desde la primera menstruación a la última, le da esa oportunidad de tener un óvulo, o quizá a veces hasta 2 óvulos. Todos los varones son fértiles desde la pubertad en adelante hasta el día de la muerte, ¿verdad? En cuanto a su cantidad de espermatozoides, en cuanto a su calidad de movimiento y su forma física, ¿no? Pero acuérdense que también ocurren otras cosas, ¿verdad? Por ejemplo, la capacidad de erección que pueda tener el individuo, etcétera, ¿no? Sigamos adelante. La unión del espermatozoide y el óvulo pues genera a un ser humano como tú y como yo. Todos hemos pasado por allá.
somos seres únicos, irrepetibles, diferentes. Incluso hasta los gemelos tienen el mismo código genético, pero diferentes huellas dactilares, ¿no? Los primeros 7-8 días viaja desde el tercio externo de la trompa uterina o las trompas de falopio hacia adentro del útero para implantarse y ahí se produce su placenta y ahí puede alimentarse. Es interesante saber que la sangre del bebé puede ser diferente a la sangre de la madre, ¿no? Lo que la placenta hace es un filtro. En realidad no pasa la sangre de uno a otro, sino que simplemente pasan sustancias, ¿verdad? Por ejemplo, el azúcar para alimentarlo. También la placenta sirve de filtro, sirve como de riñón y como de hígado para el bebito hasta que ya está más formado, ¿no? Entonces, las 12 primeras semanas son críticas, o sea, los 3 primeros meses es el primer trimestre, es el más importante, y ahí si ha habido alguna enfermedad como algún virus, o si la mujer tiene poco ácido fólico en el cuerpo, pueden producirse malformaciones congénitas o puede sufrir el bebito, ¿no? El ser humano dentro del útero, ¿no? Ups. Bueno, vamos a ver el siguiente. Ahí va el espermatozoide tratando de entrar al óvulo. Es el momento más importante, eso se llama fertilización. Pero solo entra uno y se tapa el óvulo y no deja penetrar a nadie más, ¿no? Vamos a ver si de alguna manera... La fertilización es el resultado del viaje de millones de espermatozoides que se enfrentan a increíbles obstáculos, en el que solo uno logra unirse al óvulo y formar una nueva vida humana. Esa es la historia de todos nosotros. Durante la relación sexual, cerca de 300 millones de espermatozoides entran en la vagina. Poco después, millones de ellos fluyen fuera de ella o mueren en su ambiente ácido. Sin embargo, muchos sobreviven gracias a los elementos de protección brindados por el líquido seminal. Luego, los espermatozoides deben pasar a través del cuello del útero. Por lo general, este se mantiene bien cerrado, pero se abre durante unos días mientras que la mujer ovula. Los espermas nadan a través de la mucosidad cervical, que adquiere una consistencia más líquida para facilitar el paso. Una vez en el interior, siguen nadando hacia el útero, aunque millones morirán tratando de hacerlo a través de la mucosidad. Algunos espermatozoides se quedan atrás, atrapados en los pliegues del cuello uterino, aunque luego pueden continuar el viaje como un respaldo del primer grupo. En el interior del útero, las contracciones uterinas musculares ayudan a los espermatozoides en su viaje hacia el óvulo. Sin embargo, las células residentes del sistema inmunológico de la mujer confunden el esperma con invasores extraños y así destruyen miles de espermatozoides más. Luego, la mitad de la cabeza del espermatozoide ingresa a la trompa de falopio, mientras que la otra mitad nada hacia el tubo que contiene el óvulo no fertilizado. Ahora solo quedan unos cuantos miles. Dentro de la trompa de falopio, cilios minúsculos empujan al óvulo hacia el útero. Para continuar, los espermatozoides deben surgir contra este movimiento para llegar al óvulo. Algunos espermatozoides se quedan atrapados en los cilios y mueren. Durante esta parte del viaje, químicos en el tracto reproductivo hacen que las membranas que cubren las cabezas de los espermatozoides cambien. Como resultado, los espermatozoides se vuelven hiperactivos y nadan más duro y más rápido hacia su destino. Por fin, el espermatozoide llega al óvulo. Solo unas pocas docenas de los 300 millones de espermatozoides originales quedan. El huevo está cubierto por una capa de células llamada corona radiata. El esperma debe empujar a través de esta capa para llegar a la capa exterior del óvulo, la zona pelúcida. Cuando el espermatozoide llega a la zona pelúcida,
se une a unos receptores de espermatozoides especializados que están en la superficie, lo que causa que sus acrosomas liberen enzimas digestivas, lo que permite que los espermatozoides se introduzcan en la capa. Dentro de la zona pelúcida hay un espacio estrecho y lleno de líquido, justo afuera de la membrana de la célula del óvulo. El primer espermatozoide en hacer contacto fertiliza al óvulo. Después de un viaje peligroso contra obstáculos increíbles, solo un espermatozoide se puede unir a la membrana. Dentro de unos pocos minutos, sus membranas externas se unen y el óvulo jala al espermatozoide hacia adentro. Este evento causa cambios en la membrana del óvulo que impiden que los otros espermatozoides se adhieran a ella. Luego, el óvulo libera químicos que empujan a otros espermatozoides fuera del óvulo y crea una membrana de fecundación impenetrable. A medida que la reacción se propaga hacia el exterior, la zona pelúcida se endurece, atrapando a cualquier espermatozoide que se encuentre ahí. Y fuera del óvulo, los espermatozoides ya no son capaces de unirse a ella. Mientras tanto, en el interior del óvulo, el material genético masculino se extiende y se forma una nueva membrana alrededor del material genético, creando el pronúcleo masculino. Adentro, el material genético se vuelve a formar en los 23 cromosomas. El material genético femenino, despertado por la fusión del espermatozoide con el óvulo, termina por dividirse, dando como resultado el pronúcleo femenino, también con 23 cromosomas. Mientras los núcleos masculino y femenino forman hilos llamados microtúbulos, se atraen entre ellos. Los dos conjuntos de cromosomas se unen, completando el proceso de fertilización. En este momento surge un único código genético, el cual determina instantáneamente el género, el color de pelo, de ojos y cientos de otras características que tendrá el futuro bebé. Esta nueva célula, única, llamada cigoto, es el comienzo de un nuevo ser humano. Y ahora los cilios de las trompas de Falopio llevan suavemente al cigoto hacia el útero, donde él o ella se implanta en el revestimiento uterino, creciendo y madurando durante los próximos 9 meses, hasta el momento de su nacimiento. Muchas gracias al Instituto de Imágenes, Fertilidad y Genética. Ya, aquí vemos una foto, ¿verdad?, del espermatozoide tratando de entrar. ¿Y qué pasa en los gemelos? Bueno, cuando hay dos óvulos que son fecundados por dos espermatozoides diferentes, tienen dos placentas diferentes, ¿verdad? Y entonces no son iguales, son gemelos que nacen en el mismo parto, pero son diferentes genéticamente, ¿no? Los idénticos son un solo óvulo y un solo espermatozoide que durante su división pues crea a dos seres humanos en vez de uno, y los dos son idénticos genéticamente, ¿no? Esto es importantísimo entenderlo. Son nuestros 7 o 8 primeros días de vida intrauterina, cuando nuestro techo es el útero, ¿no? Acuérdense que el día 0 o el día primero es el día en que ocurre ovulación, sale el óvulo de su folículo, ¿no?, hacia el exterior para ir hacia la trompa. La fimbria viene y la succiona, la trae hacia adentro de las trompas uterinas, ¿no? Esta es la fimbria. Vamos a ver si le puedo poner color a esto. Laser. Vamos a ver. Ok. Entonces, este es el ovario. Sale el óvulo por aquí. La fimbria la succiona. ¿Verdad? Y este es el día 0. Por ahí viene solito el óvulo, ¿no? Después viene aquí y se encuentra con un espermatozoide que ya había atravesado todo el útero para adentro, para acá. Las trompas siempre andan en movimiento constante, y si hay alguna obstrucción aquí no pueden pasar
o si hay algo que lo destruye, hay alguna enfermedad. Hay enfermedades como la gonorrea, la clamidia, enfermedades como tuberculosis que pueden producir obstrucción de las trompas. Obviamente si hay una trompa que está cortada, ligada o quemada, no va a poder pasar el óvulo hacia allá, ni el espermatozoide hacia allá, ¿no? Entonces ya aquí se encuentran los dos. Si estaba el espermatozoide por aquí cerca, entonces es en el tercio externo de la trompa donde ocurren casi siempre la fertilización, o sea, donde se unen esas dos células, ¿no? Entonces el día tercero ya se divide, ¿verdad?, en dos células. Ya somos dos células, nuestras dos primeras células en el día tercero de vida intrauterina. En el cuarto día ya tenemos 4 células. En el quinto día 8 células hasta 16 células, ¿verdad? Estamos por aquí arriba. Entonces en ese quinto día, cuando ya se forman las 16 células, se le llama mórula, porque parece una pelota de fútbol con las 16 células esas juntas, ¿no? Entonces el otro proceso que va a venir al día siguiente, el día sexto, va a ser la blástula o el blastocisto. Cisto porque es célula, blasto, ¿verdad? Y entonces ya va a estar cerca de formar trofoblastos, que son las que nos van a ayudar a producir la placenta, ¿verdad? Entonces ya cuando hay placenta, pues ya uno se puede filtrar y absorber alimentación de la madre, ¿no? En todo ese proceso somos independientes de nuestra madre, o sea, el cigoto, que así se le llama al óvulo fecundado por el espermatozoide, ¿no? Pues vive independientemente de la mamá hasta que llega al séptimo día por aquí, ¿verdad? Entonces en el sexto día ya es de 70 a 100 células, ¿no? A eso se le llama el blastocisto. Entonces el séptimo día el embrión produce la zona pelúcida y se implanta, ¿no? O sea, por lo menos rompe la parte de esta es la parte del endometrio. Por endo quiere decir dentro del útero, ¿no? Y esta parte tiene que estar grande, gruesa y jugosa, ¿verdad? Bajo efecto de la progesterona y los estrógenos, ¿no? Para poder implantar. Entonces ocurre la implantación, es que se queda pegado ahí, echa raíces ahí. Las raíces son la placenta, ¿verdad? Entonces algo muy interesante es saber que la sangre del bebé puede ser diferente al de la madre y nunca se mezclan la sangre de uno con otro. Eso a mí me hace meditar y pensar en que la sangre de Jesús es la que nos salva, ¿verdad? Pero que María, su madre, era la que alimentaba a Jesús a través de la placenta, ¿verdad? Le daba su azúcar, sus alimentos, ¿verdad? Aunque la sangre es diferente, ¿verdad? Hay algunos investigadores que, según cuando se han investigado los milagros eucarísticos, han visto que la sangre que se presenta en esos milagros ha sido tipo AB, como quien dice universal, como Dios, como Jesús es universal para todo el mundo, ¿no? Sigamos adelante. Entonces, nuestros primeros días de vida intrauterino, nuestro primer techo es el útero, ¿verdad? Ya habíamos dicho que hasta los 3 primeros meses son claves, ¿verdad? Entonces, después de ahí solo es crecer y engordar. Lo mismo que hacemos después de que nacemos, crecer y engordar. El ser humano sigue creciendo hasta en la adolescencia, tiene otra elevación en su crecimiento óseo, ¿no? Y siempre constantemente cambiamos células y tenemos células nuevas. Hoy día se sabe que hay células totipotenciales o células madre en los adultos, ¿no? Que siguen produciendo células nuevas constantemente a cualquier edad, ¿no? Nuestro segundo techo es el hogar con nuestros padres. Salimos del útero y entramos con los padres, a vivir con los padres. Son los que nos van a cuidar y a proveer nuestros cuidados primarios, ¿no? Nuestro tercer techo es el hogar con nuestros esposos cuando decidimos irnos de la casa,
o los solteros pues se irán a su apartamento por primera vez o se irán a la universidad a estudiar. Ese será su otro techo temporalmente, ¿no? Algunos, los que tienen vocación al sacerdocio o se han consagrado a Dios de otra manera, las monjitas, las religiosas, los religiosos o los hermanos que son también religiosos, pues irán a su comunidad va a ser su otro techo, ¿no? Nuestro cuarto techo pues es el hospital. Cuando nos enfermamos seriamente, ¿verdad? Terminamos todos en el hospital, ¿verdad? Pues mucha gente pues muere en el hospital, ¿verdad? Si no, muere tal vez en un programa de hospicio, ¿verdad? Porque ya no se puede curar, ya no se puede salvar su cuerpo, y entonces algunas personas, adultos mayores, quizá viven ya en otro techo, que es el techo, ¿verdad?, de las viviendas de adultos mayores, ¿verdad? Y el último techo pues es el techo del ataúd, ¿verdad? O si incineran nuestro cuerpo y nuestras cenizas van a estar en un frasquito con una tapa para que no se rieguen las cenizas, ¿no? Ese es nuestro quinto techo. Como ustedes ven, esto es una cosa gráfica para que sepamos que todo a través de la vida intrauterina y extrauterina vamos cambiando, pero somos la misma persona. Si no hubieran ocurrido estos 7, 8 primeros días de vida intrauterina, o esos 9 meses o 10 meses lunares de embarazo, nosotros no podríamos nacer, ¿verdad? Y siempre van a estar habiendo cambios en nuestras células y nos vamos a ir viendo diferente, y vamos alguna gente cuando nos deja de ver por mucho tiempo dice, uy, casi no te reconocí, ¿verdad? Eso nos pasa, por ejemplo, con los compañeros de estudios que hace 50 años nos graduamos de eso, ¿no? Entonces hoy cuando nos vemos todos tenemos canas, tenemos unas libritas de exceso, etcétera, ¿no? Pero eso somos la misma persona. Esa es simplemente la evolución del bebé. Una manera fácil de saber cuánto va a medir cuánto vamos a medir es que al nacer, a las 10 semanas de vida intrauterina, o sea, los 10 meses, perdón, meses lunares de 30 días, pues vamos a medir 50 centímetros, medio metro, ¿no? Entonces estos son los cálculos a los 3 meses, 3 por 3, 9, a los 5 meses, 16, etcétera, ¿no? A las 2 semanas ya las fibras del corazón se contraen, eso lo han descubierto hace mucho tiempo, y se comienza a fabricar el sistema nervioso. Por eso es importantísimo para las mujeres embarazadas que tomen ácido fólico, porque si no su deficiencia va a producir malformaciones congénitas en el sistema nervioso central, ¿no? y en la espina, ¿no? Como espina bífida, cosas así. En la quinta semana tenemos el electrocardiograma, está completo, se le puede hacer un electrocardiograma a un bebé. Por eso hay una especialidad en pediatría que se llama la perinatología, son los especialistas del niño dentro del vientre materno, ¿no? Los neonatólogos también son los que ven al niño cuando nacen, ¿verdad? Lo han venido siguiendo antes de nacer en el útero. A las 6 semanas se forma el sistema esquelético, los huesos. A los 43 días, 30 días son un mes, 43 días son un mes y medio y una semanita más, ya tiene un electroencefalograma, muestra las ondas cerebrales. Eso nos ha hecho creer y pensar que los niños piensan en el vientre materno a tan temprana edad intrauterina, ¿verdad? Y también perciben el dolor, nada menos que al mes y medio. A la sexta y séptima semana los nervios y los músculos ya trabajan juntos, coordinadamente, los labios llegan a ser sensitivos al tacto. A la séptima semana de vida intrauterina, forma indiscutiblemente humana, y eso se dice porque al principio muchos mamíferos tienen más o menos la misma forma, ¿verdad? Pero el programa de un espermatozoide humano con un óvulo humano solo va a dar humanos, no puede dar animales, mamíferos de otro tipo, y viceversa, ¿verdad? Las especies mezcladas no pueden dar progenie, no pueden dar hijos,
Entonces todos los órganos ya están hechos a la séptima semana. Hay jugos digestivos, el hígado empieza a fabricar los glóbulos rojos. En los adultos los glóbulos rojos se forman en la médula ósea, dentro de los huesos, ¿no? Pero en el bebito intrauterino empieza en el hígado. A las 7 semanas el riñón elimina el ácido úrico, los brazos son pequeñitos, se reconocen las manos, se reconoce el dedo gordo de los demás dedos. Se notan en las piernas las rodillas y los dedos de los pies. A las 8 semanas se notan las huellas digitales o dactilares, ¿no? Y eso va a ser, las huellas digitales van a ser diferentes en los gemelos idénticos. Van a tener los mismos genes pero diferentes huellas, ¿no? A las 8,5 semanas los párpados y las palmas responden cuando se les estimula. Y si le tocamos las manos, los dedos se cierran formando un puño. Si le tocamos el párpado, cerrará el ojo. A las 9 semanas se detectan las hormonas estrógenos y andrógenos o testosterona, ¿no? Y se puede pronosticar el sexo del individuo, ¿no? A las 10 semanas se detecta la hormona de crecimiento, la somatotropina, y si se le hace un ultrasonido al corazón del bebé, un eco, se ve el corazón latiendo. A las 10,5 semanas la tiroides y las suprarrenales comienzan a funcionar, a producir sus hormonas, ¿no? Es interesante que el pulso del bebé intrauterino va a ser mucho más acelerado que el pulso de los adultos, ¿no? De la mamá. Por eso lo podemos reconocer en el vientre materno cuando lo vimos con un estetoscopio apropiado para eso o con un Doppler, ¿no? Usualmente son 140, 160 por minuto. Tiene que ser más de 120 por minuto el de un bebito intrauterino, ¿no? A las 11 semanas los ojos permanecen cerrados, todavía la cara ya tiene apariencia humana, la piel es transparente, los músculos se ven debajo de la piel, los movimientos son coordinados, los labios se abren y cierran, la frente se arruga, las cejas se levantan, la cabeza se mueve hacia los lados, tiene expresiones faciales. Su peso es simplemente el de una carta de correo. Ya hoy día casi no mandamos cartas por correo, ni recibimos cartas por correo, pero pesan aproximadamente 3/4 de onza. Los brazos y las piernas están en constante movimiento, pero la mamá todavía no los percibe. Son movimientos muy sutiles, muy pequeños, y se forman las uñas del bebé a las 11 semanas. Al final del tercer mes, en general, está muy activo, patea, dobla el pie, abre y cierra sus dedos, puede hacer un puño con la mano, mueve el dedo gordo, dobla su muñeca, dobla y gira la cabeza, parpadea como queriendo abrir los ojos, abre su boca, aprieta los labios, traga y bebe líquido amniótico. Muy importante porque hay una condición en pediatría que se llama atresia esofágica, que a veces no se abre el esófago y no pueden tragar líquido, entonces nacen vomitando los niños, ¿no? Tiene sentido del gusto, sabe diferenciar entre el sabor dulce y el sabor amargo. Entrena sus músculos de la respiración, también haciendo movimientos respiratorios, ¿no? Tiene las cuerdas vocales formadas, tiene la uña ya en los dedos y pueden orinar. Importante que pueda orinar, porque si no quiere decir que puede haber algún problema del sistema urinario, ¿verdad? Ya sea algún tipo de obstrucción o que no hubo la adecuada formación de esos canales, ¿no? En el cuarto mes el peso aumenta ya 6 veces. Fíjense, los primeros 3 meses se va fabricando y ya del cuarto mes en adelante es solo crecer y engordar. Aumenta 6 veces durante ese mes, en el mes cuarto, ¿no? Y va creciendo rápidamente. En el quinto mes mide un pie, o sea 12 pulgadas, pesa 1 libra, hay pelo en la cabeza, hay cejas, pestañas, se duerme y se despierta, responde a estímulos externos como a vibración, el esqueleto se endurece, los músculos se hacen más fuertes, la madre puede percibir sus movimientos fetales. A mí me llama mucho la atención cada vez que escucho el pasaje bíblico de la visita de María a su prima Santa Isabel, como cuando llega San Juan en el vientre de Isabel, o Elizabeth, ¿no? Isabel, entonces dice que lo sintió brincando en su vientre, ¿no? O sea, tenía movimientos fetales, a lo que quiere decir que posiblemente tenía más de 5 meses de vida intrauterina San Juan en ese momento.
Otras personas dicen que en el quinto mes se mide aproximadamente los 25 centímetros, la mitad de lo que va a pesar del crecimiento al final del parto, ¿no? Ya las manos y pies están completos. La chupada del dedo, ¿verdad?, que puede ocurrir desde los 4,5 meses, o sea, cuando tiene apenas 18 centímetros, 7 pulgadas. El oído está completo, ¿verdad? A mitad del embarazo, por lo menos a los 5,5 meses, mide los 15 centímetros, las 6 pulgadas. A 10 pulgadas, porque son diferentes versiones, ¿no? Y el pelo es más oscuro y grueso, hay grasa sobre la piel para protegerse de arañazos. Ya en el sexto mes, pues son 10 pulgadas o 25 centímetros. ¿Verdad? Del quinto al sexto mes es que llegan a medir más o menos los 25 centímetros, la mitad, o las 10 pulgadas. Entonces el Salmo 139 nos dice lo siguiente, y eso es el salmista hablando con Dios. Dice: tú fuiste quien formó todo mi cuerpo, tú me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque estoy maravillado, porque es maravilloso lo que has hecho. De ello estoy bien convencido. No te fue oculto el desarrollo de mi cuerpo mientras yo era formado en lo secreto, mientras era formado en lo más profundo de la tierra. Tus ojos vieron mi cuerpo en formación. Todo eso estaba escrito en tu libro. Había señalado los días de mi vida cuando aún no existía ninguno de ellos. Y los voy a dejar con una canción de nuestro amigo y miembro del grupo Alianza de Miami, llamado Jorge Enrique Rivero, que nos dejó la canción El mundo duerme. Jorge Enrique ya está en el cielo. Nació un niño entre pañales y caricias, y a la vez de hambre mueren 20,000, y otros miles los arrancan desde el vientre, sin oír jamás su corazón latir, y una joven pone en venta su belleza, porque nadie tomó el tiempo para amar, y un anciano muere solo con sus quejas, y sus hijos no conocen su quejar, y el mundo ajeno, inconsciente del dolor, que le importa a nadie todo el sufrimiento. Nunca hay tiempo para dar el corazón, y el mundo duerme en un sueño de mentiras y temor. Ya no hay manos que se estrechen a un amigo, ya no hay amor, y el mundo duerme. ¿Cuántos hombres le llamamos diferentes?
marginados y humillados sin razón, rechazados por prejuicios de la gente, pecadores condenados sin perdón, y aquellos que se pudren en la cárcel, el borracho que perdió su dignidad, no se acuerdan ni siquiera de su sombra. Ya no tiene el ser humano humanidad, humanidad. ¿Qué le importa a nadie todo el sufrimiento? Nunca hay tiempo para dar el corazón, y el mundo duerme en un sueño de mentiras y temor. Ya no hay manos que se estrechen a un amigo, ya no hay amor, pero hay alguien velando nuestros sueños, esperando que amanezca y su luz llene la tierra y podamos